Y el viernes pasado, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, concurrió a la Comisión Permanente en régimen de Comisión General para hablar sobre el tema de los delitos que se cometen en Uruguay, tanto homicidios como el resto de los que habitualmente el Ministerio del Interior da cuenta. El ministro hizo referencia a un enfoque dual del asunto y además presentó los datos correspondientes al año 2023. Presentamos las cifras del cierre del año 2023, en la cual todos los delitos bajan, los homicidios, si bien baja un homicidio con respecto al 2022, es uno de los temas que más nos preocupa y que más nos ocupa, y por eso cuando mencionaba cuáles eran los tres ejes de trabajo de este ministerio, uno de ellos es el que tiene que ver con el trabajo vinculado a los homicidios. Bajan las rapiñas con respecto al 2019 un 27% y con respecto al 2022 un 4,4%. Bajan los hurtos un 19,5% con respecto al año 2019 y un 2,7% con respecto al 2022. Y baja el abigeato con respecto al 2019 un 50% y con respecto al 2022 un 16,6%. Estos tres últimos delitos, la rapiña, los hurtos y el abigeato, podemos de alguna forma, según lo que nos han dicho algunos académicos, empezar ya a hablar de una tendencia a la baja, porque son delitos que vienen ya bajando de forma sostenida desde el año 2020 a la fecha. Con respecto a estos datos, en el Frente Amplio hay algunas dudas, sobre todo con el tema de las muertes dudosas. De todas maneras, desde la coalición de izquierda lo que se destaca es que el ministro del Interior, Martinelli, fue con un tono menos beligerante que su antecesor, Luis Alberto Heber. Pero igualmente rechazan la comparación con gestiones anteriores, no por entender que no sean válidas, sino porque esto en última instancia no ayuda a la gente. En un comienzo de una intervención de un ministro que mostró un tono distinto, no beligerante como otros, se nos planteó la necesidad de tener políticas de Estado que esta fuerza política comparte y que son parte de su visión, incluso de sus postulados. Pero al mismo tiempo que se planteaba eso, se hacía una constante comparación con las medidas, los resultados y con la situación de gobierno del Frente Amplio en esta materia. Por supuesto, dentro del sistema político, las comparaciones son válidas. Ahora, con lo que espera la gente de nosotros, que son soluciones para los problemas que está viviendo, de nada sirve la comparación de gestiones, sino la capacidad de resolver los problemas que están sucediendo en el país. Porque además, este gobierno llegó luego de un ciclo electoral comprometiendo renuncias del ministro del Interior y anunciando soluciones mágicas que incluso se reforzaban con una ley que era supuestamente la llave jurídica que se precisaba para mejorar la seguridad del país. Entonces, ¿qué saldo dejó la comparecencia del ministro Martinelli al Parlamento? Estamos en comunicación con el diputado Nicolás Viera, diputado por el Frente Amplio, el MPP. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, es un gusto estar contigo. El gusto es nuestro. Diputado, ¿qué saldo dejó la comparecencia de Martinelli? Bueno, yo creo que la comparecencia del ministro primero fue positiva en el sentido del diálogo con el Parlamento. La primera vez que Martinelli como ministro concurre al Parlamento por lo menos a mostrar el trabajo que pretende hacer. Lo negativo de esa situación es que esta gestión ha demostrado que cada vez que cambia un ministro empieza de cero. Cada vez que cambia un ministro se viene al Parlamento a plantear un nuevo programa, un nuevo proyecto, una nueva estrategia. En este caso, el ministro dio a llamar un enfoque dual de la estrategia del ministerio, que es ni más ni menos que hacer lo que corresponde a un ministerio del Interior, que es atacar las causas del delito y obviamente trabajar sobre su represión. Entonces, de alguna manera, nosotros entendemos que pueden ser un muy lindo el nombre, pero es lo que debe hacer cualquier ministerio del Interior. Lo que creemos que en ese marco está faltando el enfoque de la mirada transversal, digamos. Nosotros creemos que la seguridad pública incluye mucho más áreas que estrictamente la policial.
creemos que hay que darle otra mirada, cosa que no se está atendiendo y por tanto tampoco se está atendiendo específicamente a disminuir las muertes o los homicidios, que son las muertes violentas que tanto han crecido en el Uruguay en el último tiempo. Diputado, el ministro, cuando comenzó su comparecencia, dijo que volvió a destacar lo del enfoque dual, pero también hizo mención a la caída de los delitos. Y en la información que presentó el ministerio, a los medios por lo menos, luego de la comparecencia, que ya habían sido en parte vertidos por El País en la mañana, mencionan una caída en todos los delitos, en toda la comisión de delitos, rapiñas, hurtos y abigeato. ¿Qué lectura hace de este dato? Bueno, yo lo que creo es que, para empezar, las cifras que establece el Ministerio son de denuncia y creemos desde el Frente Amplio que ha existido en este periodo una determinada situación de desestimular la denuncia, que han hecho procesos muy complejos, falta de recursos humanos de recepción de denuncias, gente que ya dice, ¿para qué voy a denunciar si me roban todos los días? Eso para nosotros es un problema, que la sociedad no denuncie es un problema, porque no permite ver con una mayor precisión los datos y por tanto analizar la realidad, pero por otro lado, nuestros datos de un monitoreo que realizamos, por ejemplo, respecto a los homicidios, que es en base a toda la información pública que ustedes, los medios de comunicación, brindan cada vez que hay un homicidio, se desprende de que tenemos una diferencia sustancial de más de 20 homicidios con los números oficiales del gobierno y el monitoreo de los medios de comunicación que realizamos, que a su vez esa brecha también se da entre los datos oficiales de Fiscalía y los datos oficiales del Ministerio. Por tanto, si nosotros nos pusiésemos a discutir sobre los números, que son un elemento válido para el análisis, no entendemos que sea un elemento válido para generar políticas que apunten a resolver el problema. El problema de la sociedad hoy es que hay un mayor número de violencia, de casos de violencia que desembocan en homicidio. Y eso nosotros no lo vemos como una política prioritaria del Ministerio, sino que lo que busca es mostrar lindos números que a la postre no reflejan la realidad. Diputado, ¿a través de qué instrumentos usted entiende que el Poder Ejecutivo desestimula la denuncia, como usted dijo? Bueno, por ejemplo, con no haber renovado los becarios que sobre todo en Montevideo y en área metropolitana estaban dedicados a recepcionar las denuncias, generando elementos burocráticos en las comisarías cada vez que alguien quiere ir a denunciar. En el interior, por ejemplo, conozco un familiar cercano que le hicieron el cuento del tío, que ese caso sí llegó a denunciarse, pero cuando uno conversa con los demás, de repente se encuentran con 4 o 5 casos que no fueron a denunciar porque total no me dan bolilla. Entonces, bueno, se genera toda una situación que no ayuda. Y yo creo que hay que estimular mucho más por parte del Ministerio la necesidad de que la sociedad se acerque a la comisaría y haga la denuncia. Diputado, el presidente de la República destacó estos datos que virtió el ministro Martinelli en la comparecencia. Lo hizo el mismo viernes, pero a la noche y en Maldonado, mencionando además que los datos son conformados por el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que era el mismo o que es el mismo que funcionaba en la gestión del Frente Amplio. ¿Qué responde usted a ese comentario en particular del jefe de Estado? Sí, el personal que trabaja en el observatorio es el mismo. Ahora, si en la ventanilla de recepción de denuncia pasan cosas, no llegan a concretarse las denuncias que corresponden o se generan diferentes mecanismos por decisiones políticas de acuerdo a cómo recepcionar la denuncia, es otro el problema. El observatorio trabaja con los datos que le llegan, pero si los datos no le llegan, tienen otras dificultades para trabajar. Yo escuché al presidente de la República, el presidente de la República también dijo en esa intervención pública que la línea del gobierno la van a seguir como está porque va bien direccionada. Bueno, no sé cuáles son las cuestiones positivas que el presidente ve cuando los homicidios vienen en aumento, cuando las muertes dudosas se han duplicado desde el 2020 al 2023, y son situaciones que el ministerio no las pone como graves para analizarlas. De hecho, yo le pregunté al ministro en la comparecencia sobre las muertes dudosas porque
en las 5 horas de intervención del Ministerio nadie mencionó las muertes dudosas. Entonces, bueno, ahí tenemos una dificultad. Si la muerte dudosa es el 50% de los homicidios que tiene en el país, a mí me parece que por lo menos merece un análisis. Ahora le pregunto por eso, porque hay una diferencia considerable en las cifras. Ahora, diputado, según los datos oficiales, o sea, según los datos que procesa el observatorio y que divulga el Ministerio del Interior, en el año 2023 hubo 382 homicidios, en el 2022 383 y en el 2019 394. O sea, hay una caída con respecto a eso. ¿Ese dato no le sirve a usted a la hora de decir que en realidad lo que se viene constatando es una caída en los homicidios? ¿No le permite trazar una paralela que indica una caída justamente en los homicidios en Uruguay? Pero es que la caída no está, un muerto de diferencia, un número, un caso de diferencia. Yo creo que el problema que nosotros tenemos como sistema político es ponernos a discutir las cifras, porque eso nos saca el foco de lo importante, que es discutir el fondo, porque el número es alarmante. Que tengamos, que estemos cerca de los 400 homicidios por año significa que tenemos un homicidio, más de un homicidio por día. Y eso es alarmante. Entonces, busquemos generar políticas públicas con un consenso generalizado de todo el sistema para enfocarnos en lo que realmente importa, más allá de los números. Si nosotros miramos desde el 85 a hoy, todos los delitos vienen con una tendencia al alza. Algunos años bajan, otros años suben, entonces evidentemente no le hemos encontrado la solución al problema, por más que nos pongamos a ver a quién le fue mejor en los números. Y los homicidios últimamente han crecido y son parte del factor más importante de la preocupación de toda la sociedad. Diputado, cuando hablamos de muerte dudosa, ¿de qué estamos hablando? Se lo pregunto porque hoy hay una nota en el diario El País donde su colega de sector, el senador Charles Carrera, está convencido, dice, de que hay un maquillaje en las cifras. Y según él entiende, hubo el año pasado en todo el país 403 asesinatos. Entonces, ¿qué es una muerte dudosa? ¿Cómo se llega a catalogar a una muerte dudosa? Y cuando se resuelve, ¿dónde se ubica al fallecido? Bueno, eso es un gran tema. Yo lo he estado estudiando particularmente al factor muerte dudosa. Es una tipificación que se elaboró hace algunos años en el Ministerio del Interior. Se ingresa al sistema lo que se entiende como muerte dudosa, que es aquel proceso de una muerte de una persona que no se logra determinar con todas las pruebas suficientes si la persona dejó de existir por un fallecimiento natural, porque se suicidó, porque lo mataron, porque tuvo un accidente. Pongamos el ejemplo de una persona que encuentran muerta dentro de un aljibe, saber si esa persona se suicidó, si se cayó por error o si la mataron y la tiraron adentro del aljibe. Entonces, eso se ingresa al sistema como muerte dudosa. Los fiscales tienen acceso a ese sistema de la policía, por tanto, a la hora de la investigación van a poder corroborar y dilucidar cuál es la tipificación de la muerte finalmente. Entonces, lo que está hablando de la muerte dudosa es que no se sabe la causa de la persona por la cual murió, o sea, puede ser homicidio o no. En la gran mayoría de los casos, la experiencia indica que cuando se resuelven los temas no son homicidios, pero hay un porcentaje de duda que terminan siendo homicidios. Entonces, el asunto está en cómo se plantea la muerte dudosa. Ha habido un caso que hoy hubo un periodista en el Uruguay que lo denunció, de un joven que encontraron muerto abajo de un puente en el departamento de La Valleja, tenía las manos atadas y un tiro en la nuca. Bueno, evidentemente ese caso no podía computarse como muerte dudosa, pero estuvo computado como muerte dudosa hasta tanto un fiscal encontró el caso y lo catalogó como homicidio. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones en este año han crecido, en este periodo de gobierno se multiplicaron por el doble de lo que había 102 casos en el 2020 y hay 203. Entonces, bueno, eso se lo consultamos al ministro porque nos pareció alarmante el crecimiento de las cifras y supone la mitad prácticamente de los homicidios que se generan en el país. ¿Y qué respondió el ministro?
No, el ministro le dio la palabra al subsecretario para que respondiera a eso, y el subsecretario lo que nos planteó fue que él entiende que por muerte dudosa no están incorporados los homicidios, y que son muertes dudosas de otro tenor, no de homicidios. Y nosotros, por la información que tenemos, por trabajos técnicos de fiscales del Uruguay, claramente se establece que la muerte dudosa también puede tener dentro de su componente el homicidio. Pero bueno, es parte de un trabajo en conjunto que tiene que hacer la policía y la fiscalía. Uh-huh. Le vuelvo a citar la crónica del País. Allí su colega, el senador Charles Carrera, dice: estamos convencidos de que hay un maquillaje. ¿Usted tiene tal convencimiento? Yo no leí la crónica de ayer del País, pero lo que sí sé, por lo que hemos intercambiado con el senador Carrera, es esto que te estaba diciendo. Acá hay claramente una diferencia numérica que nos preocupa, que nosotros tenemos registrado 403 homicidios, creo que son, en el año 2023, y son 382 los que registra el ministerio. Bueno, esa diferencia, si fuera de 3 o 4, uno puede decir, bueno, hay problemas en el registro, hay errores en el registro, o puede haber alguna tipificación que por motivo de tiempo todavía no se ha dado, pero cuando son más de 20 la diferencia, evidentemente algo está pasando. Yo no sé cómo catalogarlo, pero evidente que eso hay que analizarlo con una mejor exactitud, porque no puede suceder que se informe una cosa y que el ministerio muestre una cifra totalmente distinta a la que se informa. Uh-huh. Diputado, sobre el sistema carcelario se habló en algún pasaje de la convocatoria del viernes pasado. Se lo pregunto porque hubo un episodio reciente en el que fallecieron 6 reclusos y además la población carcelaria en Uruguay solo crece. ¿Se habló de ese tema, de ese asunto? Sí, el director nacional del INR, el comisario general Mendoza, habló del tema. Hizo algunas críticas a la gestión anterior, increíblemente, porque él también formaba parte de la gestión anterior de cárceles, o sea que se hizo una autocrítica de las cosas que no se habían hecho, pero lo que a mí me alarmó fue que todos los números que Mendoza planteó fueron positivos, de expectativa, de la cantidad de plazas de cárceles que se van a incorporar y demás. Nunca se mencionó el hacinamiento carcelario, que es uno de los graves problemas que tiene el Uruguay hoy, y se mostró como una cifra alentadora que tenemos 3.000 presos más. Yo lo que creo es que es un problema que el Uruguay tenga 3.000 presos más, es un problema social que está viviendo el Uruguay, y que lejos de ver esos espejitos de colores que el gobierno pretende en relación a las cuestiones carcelarias, estamos en un problema tremendo, por ejemplo, con este múltiple homicidio que terminó siendo, porque si alguien prende fuego intencionalmente una celda y mueren 6, es un homicidio de 6 personas, no hay cómo catalogarlo de otra manera, donde el Estado, a través del Ministerio del Interior y del INR, son los responsables primero de ese acontecimiento. Entonces, bueno, yo creo que en materia de cárceles, como en tantas otras, al gobierno le hace falta hacerse cargo de esta situación y plantear otro tipo de políticas que evidentemente no son alentadoras, porque vamos a terminar rondando los 18.000 presos cuando termine este periodo de gobierno. Según el ministro, vamos a tener 700 presos más que los actuales, según lo que nos planteó en la comparecencia. Uh-huh. Diputado, no quiero banalizar la discusión, pero ¿usted prefiere a esas 3.000 personas en libertad o en un proceso que no implique la prisionización? No, yo lo que prefiero es que los presos que van a la cárcel salgan con el objetivo que las cárceles están hechas. El Uruguay ha tenido un estrepitoso fracaso en esa materia desde hace décadas. Entonces yo lo que pretendo es, si la persona delinquió, cometió un delito y debió ir presa, que cuando salga un poco mejor de lo que entró. Uh-huh. Pero no reconocer que ese es el problema que tiene el Uruguay hoy, es alarmante por parte de quienes tienen que conducir esa política pública. Está bien, pero la pregunta que yo le hice fue otra, porque usted critica o señala que hay 3.000 personas más en prisión que al comienzo de esta gestión. Esas 3.000 personas son personas que cometieron delitos, fueron sancionadas por la justicia y enviadas a la prisión. ¿Usted entiende que está mal que haya 3.000 personas más en la cárcel?
No, yo no digo que esté mal, lo que yo digo es que no puede mostrarse como un dato positivo, porque el dato positivo desde el punto de vista jurídico puede estar bien porque hay 3.000 delincuentes menos en la calle, pero eso te hace ver que estás en un problema social profundo, porque tenés 3.000 presos más. Entonces, lejos de que la cárcel cumpla el objetivo que es mejorar la vida de quienes delinquieron y por tanto se los penó con pena de cárcel, estamos generando ingresos de personas que salen peor con un posgrado en delincuencia dentro de las cárceles. Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio MPP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien.